Palantir, como le quieran decir. Súper claro. Bien, gracias. Después les pasamos la dirección de la casa de Peter Thiel, los que quieran ir el sábado, de Hay vuelta. datos de movilización. Ahí de vuelta, sí, sí, el que quiera ir. Con El sábado, clases, ocultando las eh, caras. después les pasamos la geolocalización, los que estén en Buenos Aires. Los de Córdoba pueden venirse todos juntos. A ver, Palantir, bien, gracias. Palantir, cuyo CEO, dueño fundador es Peter Thiel, por eso el chiste habrán escuchado, estuvo acá instalado en Argentina, no sabemos exactamente bien para qué, aunque tenemos nuestras sospechas. En los últimos meses se compró una casa, hubo una intervención el fin de semana, por eso el chiste. A ver, Palantir es una empresa de soluciones tecnológicas que básicamente es un poco todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Procesa grandes volúmenes de información de distintas bases de datos, de distintos orígenes, y permite la toma de decisiones, o en todo caso propone decisiones para adoptar en distintos ámbitos. Tiene su software para uso civil, su software para uso militar, para infraestructura, para gobiernos, tiene distintos usos, pero básicamente, sin meterme en cuestiones técnicas específicas, la idea es esto, la toma de decisiones en función de la evaluación constante y sistemática de volúmenes enormes de datos, que serán datos personales en sentido estricto, y serán también inferencias, ¿no? Como construyendo todas las capas de lo que veníamos diciendo. Ya tuvo sus experiencias problemáticas en otros países, donde estas tensiones que venimos diciendo un poco sobrevolando se tradujeron en afectaciones concretas. Básicamente es quien provee la tecnología para el ICE en Estados Unidos, la fuerza que está a la casa de migrantes, quien cruza la información migratoria, la geolocalización, el historial, la familia, el empleo, de ahí viene. Fue usado también en Reino Unido, donde después fue prohibido por haber accedido a más datos de los que le podían dar. Tuvo un rol en el servicio de salud del Reino Unido, revocado. Hubo varios usos, si buscan, está bastante documentado. También parece que hago todo el tiempo propaganda, pero bueno, un poco la estoy haciendo. En uno de nuestros informes, que están linkeados al final, hay bastante información también sobre otros casos en los que están probadas las violaciones de derechos humanos, eh, por sus efectos y también por la forma en la que se toman esas decisiones, ¿no? Esto que decíamos antes, a qué datos accede, en qué medida, y además al ser una empresa privada, esto que decía Bea, ¿no? También qué capacidad de enforcement. Aunque tuviéramos las mejores normas, ¿cómo sabemos que realmente está accediendo solo a los datos que le propusimos, por el caso del Reino Unido? ¿Cómo sabemos cuál es el proceso mediante el cual está decidiendo una cosa y no otra, ¿no? Y hay una opacidad ahí muy difícil de reponer eh, desde afuera. Y esta idea también del vendor lock-in, que lo puse ahí medio flotando, que es la cuestión de la dependencia absoluta, ¿no? Que pasa cuando infraestructuras grandes de toma de decisiones, sobre todo a nivel estatal, quedan dependientes de una empresa. Que después se disparan los costos, que como no se conoce el código fuente, no se puede replicar, no se puede liberar, ¿no? Como la cuestión, eso, de la dependencia más allá de las decisiones comerciales o de política que tome después la empresa. En Argentina, lo dejo entre preguntas, así con un halo de optimismo. Bueno, estuvo Tilda acá un tiempito, hizo sus inversiones, ahora hizo inversiones también en cuestión energía. Hay un alineamiento geopolítico claro de Argentina en este paradigma de seguridad, de vigilancia, de espionaje, de control de la disidencia. Está el acuerdo con Estados Unidos y varias otras reformas y políticas económicas, RIGI, super RIGI, tierras, etcétera, que parecerían apuntar a, de mínima, permitir que una empresa como esta se instale en Argentina. Y como decíamos recién, normativamente, la actividad que propone Palantir parece estar bastante habilitada, o por lo menos no hay prohibiciones muy claras, ¿no? Y hay que discutir cómo hacer valer esos estándares de derechos humanos en el caso concreto. Pero no hay una prohibición como puede haberla en países donde esté regulado de manera más taxativa. Y acá están pegadas las diapositivas, de vuelta a beneficio de la duda, esto puede ser casualidad o no. Mientras estaba el compañero Peter Thiel acá, se tuiteó, anunció por Twitter el Ministerio de Capital Humano y después retuiteó el presidente Javier Milei, un programa que se iba a llamar Gemelo Digital Social, que lo que iba a hacer era algo así como crear una especie de realidad virtual, de escenario virtual, donde se iban a poner en juego todos los datos
Lo estoy diciendo en criollo porque tampoco hubo muchas precisiones, no hubo ningún documento técnico, no estoy eligiendo contarlo así, eso quiero decir. Aparentemente se cruzarían datos de conjunto de la población que permitirían esta idea de eficientizar la toma de decisiones, optimizar procesos y dirigir mejor algunas cuestiones de política pública. Fue contado así en términos bastante, como siempre, ¿no? Como, por un lado, poco técnicos, pero por otro lado, pretendiendo llamar un poco la atención en este hype de, bueno, usamos IA y vamos a hacer, y nos va a permitir controlar y predecir, como una mezcla de un discurso un poco demagógico, pero también muy vacío, ¿no? Cuando uno intentaba entender, bueno, pero ¿de qué está hablando? Bueno, no quedaba muy claro. Hago acá un spoiler, presentamos un pedido de información enseguida desde Vía Libre, muchas otras organizaciones también lo hicieron, la respuesta que recibimos nosotros, y entiendo la mayoría de las organizaciones también, todas las que yo tengo conocimiento, fue, esto no existe. Nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Con qué datos? ¿Con qué salvaguardas? ¿Bajo qué legislación? ¿Con qué software? Si ya vino, si ya hubo reuniones, ¿cómo se va a controlar? ¿Quién va a ser la autoridad a cargo? La respuesta fue un tweet, clickbait. No, no te creas todo lo que ves en redes, esto no es tan así, no, me estoy riendo, pero fue realmente así la respuesta, se puede compartir, de hecho está pública en el sitio de Vía Libre, fue una oración de 2 renglones que dice, no consta ningún programa en estos términos oficializado. Por supuesto entran las preguntas de, bueno, capaz lo registraron como siamés virtual, claro, el mellizo imaginario. Digo, está por supuesto siempre la duda de cuando uno pregunta, por acceso a la información pública también es fácil evadir del otro lado, ¿no? Nos queda la duda de realmente qué hay, qué no hay y cuánto están jugando con la formalidad. Capaz no es un programa, es un papel de trabajo, es una proyección. Bueno, esto para decir que en principio no está viendo, no hubo un acto administrativo que lo ponga en práctica, no sabemos qué está sucediendo, parecería que no, al menos no con esta envergadura. No pudimos acceder a información pública al respecto. Uno de los anuncios que hubo subsiguientes, creo que a los 2 días, salió, por supuesto no, lo voy a destacar, la verdad que no es por supuesto. Por suerte hubo bastante reacción y llevó a que a los 2 días la ministra saliera a hacer algunas aclaraciones. Entre ellas dijo, quédense tranquilos que no hay datos personales involucrados. Permíteme dudar. Una de las posibilidades, lo primero que pienso es, ¿qué pasa si toda la base de datos que usan son datos inferidos? ¿Qué pasa si realmente no hay, supongamos beneficio de la duda, ponele, que no hay datos que realmente estén asociados a una persona que los haya brindado? Pero la ministra, que no es muy brillante, ciertamente, dijo algo aún peor, porque su frase fue autocontradictoria. Dijo, no vamos a usar datos personales porque están anonimizados. Ah, bueno, además. Si están anonimizados es porque son datos personales. Es verdad, además eso. Se escucha, ¿no? Bueno, sí, entiendo que se escucha. Acá decía Enrique que lo que la ministra decía es cierto, es que además están anonimizados, o sea que son datos personales, porque si no, ¿qué tenemos para anonimizar, no? Y ahí además se abre la segunda capa técnica de a qué nivel se puede anonimizar, pero bueno, otra discusión más. Me queda decir sobre esto, más allá de, como diría mi sobrina de 14 años, el lore detrás de todo esto, de la historia de si sí, gemelo digital existe o no existe, es cualquier infraestructura de toma de decisiones a través de procesos como estos, sea Gemelo Digital, sea de Palantir o sea cualquier otra, tiene una serie de implicancias en términos de derechos humanos desde el vamos. En datos personales, todo esto que decíamos antes, ¿cómo se controla? ¿En qué momento aparece el consentimiento? ¿En qué momento aparece la finalidad? Yo nunca voy a haber dado mi consentimiento para que la finalidad de los datos que doy sea usada en una tecnología que no conozco. Pero no la conozco, ¿cómo voy a dar mi consentimiento? Entonces, si la finalidad seguro no fue esa, ¿dónde aparece todo eso? ¿Cómo ejerzo mis derechos básicos? Decir, che, no, están equivocados, yo no percibo ese subsidio en el que ustedes pensaron que yo era parte de ese grupo porque lo necesitaba. ¿Qué capacidad de control hay desde los ciudadanos e incluso de las autoridades de control con las facultades que tienen hoy, que también son pocas? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se hacen jugar los derechos en esos procesos? Efectos en derechos, impactos en derechos, ahí sí vuelvo a invitarlos a buscar otros ejemplos de Palantir.
de vuelta, no solo por Palantir en sí mismo, sino entender cuál es el nivel de afectación, ¿no? Hay un caso también de hace más años de Holanda, donde muchas familias habían sido identificadas como, no me acuerdo exactamente, estoy diciendo de memoria, como deudoras de un crédito, ¿puede ser? No, ahí me están asintiendo. ¿Cuáles eran los hechos? El de Holanda Sí, es pero ¿por qué de los...? fraude contra la administración pública. Eso. Era fraude por familias que recibían algún tipo de prestación social Eso. y que a las que se les recortó esa prestación por sospechas de, o se las cortaron directamente por Sí. haberlas puesto en una lista de potenciales fraudes a la Sí, administración se les pública. recortó y se les empezó a acumular una multa y de repente Sí. había unos montos impagables, hasta que de repente se pudo reconstruir que el algoritmo estaba sesgado y estaba mirando todas familias migrantes, que tenía que ver con el origen de esas familias y no con realmente su capacidad de fraude o no. Digo, ejemplos concretos hay un montón, si buscan aparecen un montón, incluso podemos pensar acá, no sé, reconocimiento facial, está bien, no es exactamente este tipo de software, pero sí también es tecnología puesta al servicio de la vigilancia sin capacidad de auditar ni de entender qué está pasando y de no verla, ¿no? Y bueno, por último, esto que ya venimos diciendo, la necesidad urgente de control y de auditoría sobre el uso y sobre el funcionamiento de estas tecnologías. Los tres poderes del Estado deberían poder controlar, ¿no? Ahí hay una falencia transversal, en parte porque no hay obligaciones suficientes de rendición de cuentas. Y en nuestra experiencia, incluso cuando estos casos o similares llegan al Poder Judicial, también hay un nivel de desconocimiento y de falta de voluntad política de ordenar auditorías suficientes y apertura suficiente de todas estas cuestiones. Y para cerrar, medio modo preguntas disparadoras, esto, me quedo el tratamiento de datos, el intercambio, con qué garantías, con qué controles, ¿no? Y sobre todo, volviendo también a la idea de soberanía del primer día, cuánto poder, entendido como soberanía también, ¿no? Mantiene el Estado sobre los datos y el proceso de toma de decisiones. Cuando quedan sujetas a lo que propongan softwares que además muchas veces no son ni siquiera argentinos y los datos no se están tratando acá, pero aunque lo fuera, digo, ¿cuánto le queda al Estado como tomador de decisión cuando no hay suficiente eh, como suficiente persona humana, que no sé cómo decirlo técnicamente, involucrada en el proceso, ¿no? Cuando no es significativa está la participación de los humanos. La tecnología no es un problema en sí misma, ya lo sabemos, no es una entelequia abstracta, ¿no? Es, bueno, una construcción humana y como tal reproduce el mundo en el que vivimos. Entonces, ahí el punto es cómo se entrena, ¿no? Para qué se usa, quiénes la están entrenando, quiénes la están produciendo, qué pasa entre esos cinco que tienen no sé si se llama monopolio, pero por lo menos la concentración del poder de procesamiento de todos estos datos, ¿no? Y sobre todo cómo se audita. Y me quedo con esta idea de que la acumulación de datos, la disponibilidad de tecnologías que entrecruzan esos datos puestos al servicio de la vigilancia y marcos normativos endebles para la protección y que a la vez habilitan el intercambio de información con estas finalidades, redunda en vigilancia y esta idea que también no es mía, está citada al final también, es de una de las relatorías de Naciones Unidas de este año, en uno de sus informes, de la normalización de la vigilancia. ¿No? Empezamos a aceptar, y ahí se abre otra discusión, que es bueno, la discusión capaz más pública, ¿no? Entre seguridad y privacidad, pero terminamos aceptando y reconociendo un estado de vigilancia constante. Y ahí no tengo la solución, lo dejo como pregunta. ¿A qué nivel afecta nuestros comportamientos también, ¿no? ¿Qué hacemos una vez que tomamos conciencia también? ¿Cómo se discute o cómo se elige? ¿O es cuestión de dar menos datos? ¿Es cuestión de...? No sé, lo traigo ahí como disparador. Y dejo como cierre de vuelta la necesidad de más controles, más transparencia, capacidad de auditar, salvaguardas para los derechos y sobre todo mecanismos para ejercerlos, ¿no? Esto de cómo hacemos para que no sea solo una declaración retórica. Está bien, la ley tiene sus falencias, pero también tiene sus puntos fuertes de reconocer ciertos principios. ¿Cómo hacemos para ejercer eso en un mundo mediado por tecnologías, ¿no? Y decisiones de sujetar, valga la redundancia, decisiones a esos resultados, ¿no?
Y ahora sí, les decía, todo esto es una síntesis de 3 informes que fuimos haciendo desde la Fundación Vía Libre, con el apoyo de la BEL también en algunos casos. El primero, ya un poco viejito por el nivel de rapidez con el que avanza todo, pero que mantiene las bases, es el de protección legal de datos personales inferidos. A propósito, el nombre de datos personales inferidos, ¿no? Resolviendo ahí un poco de, ya marcando desde el título la postura. Información inferida refiere a personas, dato personal, cómo hacemos para que les lleguen las garantías legales. Gestión de datos personales por parte del Estado, esto un poco de, bueno, cuál es el deber ser, qué debería hacer el Estado y qué no en términos normativos, un poquito también de, bueno, por dónde va la cosa hoy en día, en hace 2 años, y más nuevito, medio que recién salió del horno hace un par de meses, el estado de los datos del registro a la vigilancia. Es más breve, es más como un dossier, y lo que hace es reponer un poco de los otros dos y aterrizarlos sí en el escenario actual, de hipervigilancia, vigilancia masiva, mercado de datos, toma de decisiones a través de procesamiento de grandes volúmenes de datos automatizados, y siempre con una perspectiva de derechos, ¿no? ¿De qué hacemos con esto? Dicho esto, dejo de hablar, suficiente, abro preguntas, perdón si fue un montón. Eh, Perdón si fue un montón de data, necesitaba contar todo esto para que podamos reflexionar sobre eso. Ya tenés una pregunta ahí, Marga. ¿Cómo ves el tema, además, en relación con los cambios en el retroceso de derechos de las adolescencias? Upa, espera, pregunto, ¿a qué te referís con retroceso de los derechos? ¿Estás hablando de privacidad y regulación, redes, acceso a plataformas o en qué sentido lo estás pensando? Voy a abrir el micrófono si quieres. Sí, sí, eso, podemos. Grabación. Eso, no sé si se escucha acá lo que dicen las chicas. Se puede, si quieren abrir micrófonos, no estamos grabando más. De hecho, yo me puedo sacar esto, ¿no? Ah, no, Sí. ¿sí? Ah, ley penal juvenil. Ley penal juvenil, la verdad, me excede un montón. No, no quiero hablar sin saber. Si estás pensando en alguna disposición en particular y querés abrir, la verdad no quiero hablar sobre todo del tema penal que es tan riguroso sin saber. Si querés contar alguna disposición en particular, podemos conversar sobre eso. Y hay una mano levantada. Noelia. Sí, Noelia. Perdón. Antes de darte la palabra, Noelia, ya estoy leyendo mientras a Sol. No sé en qué disposición de la ley penal juvenil estás pensando. ¿En la baja de la imputabilidad o no sé en qué? No te quiero contestar sin saber. Bibliotecaria docente trabajando con chicos en la escuela, Sí. etcétera. Bueno, no sé en qué vínculo estás pensando. Y perdón, había una mano levantada. Noelia, creo que eras. Si estás por ahí, ¿querés abrir tu mic? Ay, güey. No, ¿Había preguntas previas en el chat? No. me parece que no. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles serían las prioridades de actualizar la ley desde una perspectiva focalizada en derechos? Perdón, me distraje leyendo el chat. ¿Qué? Perdón. Eh, La diferencia entre... Prioridades. las prioridades a la hora de pensar una actualización de la ley de datos personales centrada en derechos. O sea, Bien. Varias, de hecho, estamos trabajando en una propuesta también de puntos mínimos que podemos compartir en un tiempito. Un poco es lo que decía, y lo dejo ahí a propósito, un poco tiene que ver como con esos principios generales, ¿no? Obviamente en cómo se traducen, pero básicamente tiene que ver con explicabilidad, ni hablar con la protección de datos inferidos como datos personales explícitamente y entonces se extiendan a ellos todos los otros derechos que ya existen, pero sí hay algunas cuestiones que tienen que ver más con la producción de esa información en términos de transparencia algorítmica, de explicabilidad de la toma de decisiones, de autoridades de control con capacidad real de enforcement. Eh, Algunas cuestiones también afinadas del consentimiento, ¿no? El consentimiento siempre tácito, siempre expreso, perdón, estoy pensando por proyectos que lo plantean tácito. Esta idea de que el consentimiento nunca se presuma, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó, debe haber pasado a todos en redes sociales, por ejemplo, o no sé, plataformas como LinkedIn, que de repente si van a la privacidad, a la configuración de privacidad, ven que hay una opción que es
no deseo que se utilice mi actividad para mejorar el rendimiento de la plataforma, para mejorar la IA. No sé, Meta, Instagram hace poco hizo por default que todas nuestras conversaciones privadas sean usadas para entrenar la IA. Que todo eso requiere un consentimiento explícito, ¿no? No ir a buscar la posibilidad de salirse. Entonces, hay varias cosas que son como más precisas en términos de uso de las tecnologías, pero que yo creo que se resumen en esos principios, ¿no? Mecanismos para la efectivización concreta, control, transparencia, derechos. En esa misma línea, ¿qué es lo que identificas como más preocupante de las leyes, de las propuestas que están circulando ahora, en términos de retrocesos? A ver, hay varios proyectos dando vueltas, algunos están públicos porque ya están en el Congreso y entonces se pueden constar en la página de diputados o de senadores. Por ejemplo, ahora reingresó uno que es de hecho una réplica de uno que ya se había presentado durante el gobierno anterior, que tiene algunas cuestiones para mejorar. De hecho, desde Vía Libre sacamos unos comentarios en su momento, pero que parece mejorar bastante la ley en estos sentidos. Ahora, hay otros, desde este momento del Poder Ejecutivo, pensados muy en función del escenario que veníamos conversando, ¿no? De facilitar el uso de tecnologías para cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la protección de los derechos humanos. De hecho, hay un proyecto, un borrador de proyecto, en realidad no es oficial, de uno de los ministerios que en sus considerandos, ya considerándose es como la primera parte, ¿no? La propuesta, la justificación del proyecto de ley, pone a la par la protección de datos personales y el incentivo de actividades económicas y de startups y de fintechs y qué sé yo. Entonces, un poco están pensados en este sentido. Todo esto que veníamos charlando, bueno, va a la inversa, hacen más laxas las posibilidades de tratar datos sin control, sin consentimiento, para otras finalidades, sin dar explicación, que por default se puedan usar para entrenar IAs o que, no sé, por ejemplo, términos muy técnicos, pero que si uno decide salirse de esta idea de estar, que sus datos estén siendo usados para mejorar una IA, por ejemplo, recién se dejen de utilizar desde el momento en el que uno pide salirse y no retroactivamente. Hay algo de estar como por default alimentando ese estado de vigilancia. Una pregunta, creo. ¿Ve? Yo leo de aquí. Después de leer varios términos y concepciones de aplicaciones que usamos diariamente, veo que la mayoría usa la carta de actualizamos los términos, pero para notificarte tenés que venir vos a leerlos de nuevo. En esas actualizaciones casi siempre dice que no se hacen cargo de los cruces de información con otras empresas. ¿Se puede hacer algo ahí o es otro escenario perdido por cruza O inferencia. o inferencia? Gracias Margarita por la presentación. Tope de gama. Farmeando aura. Y otra, tengo una duda. Ayer fui a estos lugares de regalos chinos para dejar la mochila. El locker abría con reconocimiento facial. ¿Esto es legal? ¿Se puede No, denunciar? ¿en serio? ¿A ese nivel? No, sí sabía la de entrada de edificios privados. El locker no. Tremendo. ¿En el barrio chino por eso? Perdón, voy a contestar el último por sensacionalismo primero. Perdón, me quedé impresionada. No, ni ahí. Lo primero que pensaría es, mira, en términos generales, la lógica para el uso de cualquier tecnología, la lógica para el uso para el ejercicio de cualquier acción que viole un derecho, que en este caso sería tu privacidad, es que sea necesario, o sea, que no haya otra manera de hacerlo, que sea proporcional, o sea, que no haya una manera menos gravosa o menos lesiva, y que sea obviamente legítimo y legal, ¿no? Que esté basado en una fuente legal y que la finalidad que busca no sea tampoco ilegal. Entonces, en esos términos no se me ocurre ninguna manera de justificar el reconocimiento facial para el locker. ¿Dónde denunciarlo? Está difícil, estoy pensando jurídicamente mientras hablamos. En primer lugar, diría la Autoridad de Protección de Datos Personales. No sé si eso ¿dónde fue? Decía. Tigre. En Tigre, no sé la autoridad en provincia cómo estará funcionando. En Nación podrías intentar hacerlo. También está la Agencia de Acceso a la Información Pública, tiene adentro una Dirección Nacional de Datos Personales, que parte de sus competencias es recibir denuncias administrativas, por supuesto, no judiciales, sobre abusos, así que podrías hacerlo ahí también.
y eventualmente judicializarlo me parece muy divertido. No sé cómo ves que Vía Libre tome el caso de los locos. Eh, no, pero sí, sí, desde ya que no. Está extendido el uso, pero no, no tiene sentido. Había una arriba que se me pasó, perdón, por me ganó el sensacionalismo, sí, perdón. Pero La no de me la acuerdo la actualización de los pregunta. términos de uso. El DNI no se hace cargo de cruces de información con otras empresas. A ver, es un poco la lógica de, esto es lo que en el derecho llamamos contratos de adhesión, ¿no? Esto, que es parecido a lo que pasa con un servicio público que decía Bea antes. Si no te gusta, no lo usás, o sea, es muy difícil discutir. Después lo que podemos hacer, podemos, digo, se puede hacer, no te asustes, tengo a Bea mirándome, no Vía Libre, se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es discutir en todo caso la legalidad de un anuncio así, ¿no? Uno podría ir a, en este caso, no sé, supongamos que fuera Meta, Facebook, ir a discutir judicialmente si esos términos son abusivos o no, si son respetuosos de la legislación del lugar en el que tiene sede esa plataforma. Esto tendrías, no sé, si fuera Meta, tenés que ir a discutirlo a San Francisco. Entonces, ahí es un poco, digo, es muy tirante la situación, porque si bien evidentemente no parece legal porque la ley le impone ciertas restricciones, lo cierto es que tenemos muy pocos mecanismos eh, para discutirlo, o sea, a priori es un adentro o afuera. Después está la decisión de dejar de usarlo, en el sentido también de dejar de alimentar con datos, ¿no? Pensemos que cada vez que abrimos, pienso, Instagram, aunque no pongamos un like, ya hay un registro de actividad, ya estamos dejando una huella que permite también inferir otra información sobre nosotros. Noelia, que quería preguntar antes. Hola, ¿qué tal? Gracias, Margarita. Fue espectacular, muy, muy completa tu exposición, Gracias. tu trabajo de investigación. Disculpen, tenía el micrófono desactivado en mi Zoom, eh, así que ya lo arreglé. Hay una preocupación que tengo, ¿sí? Que incluso antecede a toda esta avanzada de las tecnologías algorítmicas, desde el 2016 esta parte, que van teniendo mucha presencia, por ejemplo, en muchos entornos, en muchas apps, ¿no es cierto? Es decir, como que se van legitimando no solamente a nivel comercial, a nivel consumo, sino también en el Estado se van instalando. Entonces, mi preocupación es la siguiente. ¿Qué se está regulando? Yo entiendo que sí se está discutiendo, pero no veo impactos prácticos. ¿Qué se está regulando? ¿Qué se está pensando en relación a esos equipos que se conforman, ¿verdad? Para diseñar estas plataformas al interior del Estado, por ejemplo, qué sé yo, Gemelo Digital o cualquier entorno que esté adentro del sistema universitario o adentro del sistema CONICET o adentro de cualquier ministerio, eh, ¿qué se está regulando o qué hay respecto de la conformación de esos equipos? Porque lo que estoy viendo es que hay una delegación, digamos, brutal a los informáticos y los ingenieros para el diseño de estos entornos que en definitiva son políticas públicas, son políticas sociales de salud, de seguridad, ¿se entiende? Es decir, estamos Sí, sí. delegando a estos perfiles la política pública y está recontranaturalizado y nadie lo discute. Y a nivel local, lo veo, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, que hace poco se armó una cuestión municipal y la verdad que terminó siendo diseñada por informáticos, una política pública municipal, ¿se entiende? Entonces, Sí, ¿qué sí. podés comentar respecto de esto que me parece súper importante? Bien, gracias. Y gracias por la intervención. Te contesto, pero abro también si alguien tiene alguna experiencia local que quiera compartir. Mi sensación, a ver, voy pensando mientras te escucho. Por un lado, hay una cuestión de falta de recursos. Digo, no, no sé en particular desde qué, dónde estás vos, que decías que algo veías por ahí, pero también hay una realidad de recorte de recursos brutal y de mucha gente ocupando roles que capaz los exceden o que antes era un trabajo dividido entre distintas funciones, ¿no? Como una falta de profesionalización asociada no a, necesariamente a una decisión expresa, sino a una falta de presupuesto y recortes, ¿no? Consecuencia como precarización en ese sentido. Y después me parece que hay algo también de mucho desconocimiento en general. Yo no sé tampoco si hay una conciencia suficiente, si siempre es una decisión deliberada de decir, bueno, voy a dejar que esto
lo diseñe alguien que no es especialista, porque entonces prefiero que no se contemplen salvaguardas. Me parece que hay una cosa también real de desconocimiento, de pensar que cualquier cosa porque la toca una tecnología pertenece al área de la informática exclusivamente, ¿no? Creo que también hay algo de eso. Eh, sí, sobre todo eso, creo que hay como el cruce de falta de recursos y de desconocimiento. Después sí hay algunas administraciones públicas de algunas localidades, también en algunos casos el Poder Judicial, eh, que empiezan a tener protocolos para el desarrollo y el uso de sistemas. No sé, el otro día, por ejemplo, hablaba con, ya que hay mucha representación de la República de Córdoba, hablaba con integrantes del Poder Judicial de Córdoba y me contaban de una plataforma que están desarrollando orgánicamente, a su medida, con ciertas medidas de seguridad, y eso está hecho con una perspectiva de protección de datos también. Pero entiendo que son casos aislados. No sé si hay algo para agregar. Yo agregaría algo, Noelia, ve acá porque me avisó. Yo no tendría un sesgo particularmente problemático con que la gente de informática o de sistemas haga cosas. Sí, el problema es cuando solo un sector que está dedicado a hacer cosas técnicas toma decisiones de la política. Ahora, el problema central acá es que hay una mirada casi de determinismo fatalista de que la tecnología sí o sí tiene que ser implementada, sí o sí tiene que haber una mediación tecnológica, sí o sí tiene que haber un sistema para modernizar. Hay todo un discurso determinista sobre la aplicación de tecnologías. Y en muchos casos hasta yo me tranquilizaría si lo viera un informático. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que creen a ciegas en la tecnología carecen de ciertas herramientas para darse cuenta en qué punto puede haber un gran problema, que quien conoce la tecnología o la desarrolla o la implementa puede eventualmente decir, mira, esto no conviene porque las condiciones de seguridad de la información no son suficientes, o esto no conviene porque el sistema va a fallar porque es un sistema que va a inventar cosas, Sí. etcétera, etcétera. O sea, yo no tendría un sesgo contrario a que lo hagan informáticos siempre y cuando eso sea una toma de decisiones consciente de evaluación primero de cuál es el problema a resolver y se haga una evaluación honesta de cuál es la mejor solución para ese problema y no el camino inverso de ahora hay que ponerle IA a todo, por ejemplo. Entonces, ahora como hay que ponerle IA a todo, no importa para qué, alguien va a venir y va a poner algo de IA. Así sea un chatbot para atender a un cliente por WhatsApp o un sistema automatizado para toma de decisiones o para evaluación de riesgo crediticio o para lo que fuera. Me parece que lo importante no es la formación de base que tenga quien toma la decisión, sino el hecho de, antes de tomar una decisión, de sacarse de encima la obligación de poner tecnología en todos lados sin una evaluación clara, profunda, honesta, de cuál es el problema que se quiere solucionar y si la tecnología que se está evaluando es la mejor entre un set de soluciones. Así que, y ahí me parece que está bien que estén los informáticos, porque en muchos casos viene la política o viene un funcionario de primera, segunda, tercera línea y con, no sé, alguien le vendió una solución o escuchó algo o vio que en otro lado hicieron una cosa y viene con un delirio. Y bueno, ahí quizás, no sé cuánto puede llegar a durar en su cargo, quien le diga que no a alguien con poder, pero también hace falta que quienes conocen la tecnología y cómo funciona puedan decir, mira, no es esta la solución, o vamos a tratar de implementarla en esta pequeña parte donde podría funcionar, pero no en todo esto, etcétera, etcétera. Por eso yo no tendría un sesgo negativo a la participación de un perfil en particular, sino a la compra de un mensaje tecnoeficiente, de determinismo tecnológico, esa idea de hay que poner tecnología, porque hay que poner, ¿a quién se le ocurre discutir que hay que poner tecnología? Hay que poner tecnología. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, Claro, sí, por me quedo eso, también por con eso, esto. sí. No, por eso me parecía importante que pensáramos, ¿no?, en la importancia de estas disciplinas, pero también esta mirada interdisciplinaria de la Eso política iba a decir pública. interdisciplinario.
Exacto. Y al mismo tiempo, otra cosa, se va cambiando, se va cambiando la configuración de hacer política pública. Porque si se entiende, es decir, yo estoy viendo que cada vez más, por lo menos en lo educativo, en algunas provincias, no se consultan las bases. Es decir, los colectivos docentes respecto de qué piensan sobre tal o cual sistema, ¿no? Entonces todo queda en una mesa redonda que puede o no ser, se entiende, interdisciplinario o no, pero digamos, ¿qué pasa con la democracia en ese sentido también? Me quedo pensando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo agrego algo antes. La gente de Palantir y buena parte de quienes adscriben a las lógicas que están detrás de eso no creen precisamente en la democracia, Noelia. Así que no es un problema para ellos la democracia. Bueno, sí es un problema para ellos la democracia. Y por eso es un problema para nosotros. Por eso es un problema para nosotros su presencia y el poder que siente que tienen. Sí, que tienen. Yo tenía una pregunta porque además me parece que se ha puesto sobre la mesa un montón de información, pero además sobre todo muy, muy relevante con respecto a por eso las contradicciones y los retos, ¿no? Y estaba pensando cómo regular en términos de datos en un momento donde la contradicción, lo decíamos en otras sesiones y lo habéis apuntado, hay un proceso de reforma de la Ley de Protección de Datos. Bueno, si hay un proceso de reforma de algo que actualmente os da pie para poder litigar, quizá mejor que no se cambie. Sí. Porque el cambio puede ser, a veces no toda reforma es apta mejor, mucho menos, o sea, todo lo contrario. Y todo apunta a que quizá la correlación de fuerzas actual no es la mejor. Pero claro, incluso en un momento de correlación de fuerzas bueno, mi pregunta, que tiene mucho que ver con lo que pasa en la Unión Europea, es cómo regular unos actores no ya solo que hagan lobby, sino que dominen un ecosistema informativo, o no solo que pongan a Cloud Act, por ejemplo, y te digan que ellos están obligados a darle los datos a Estados Unidos, o que tumben todo el sistema de la Corte Penal Internacional porque lo pide Trump, sino que el propio ecosistema informativo está controlado por ellos y es muy difícil salirse. La propia Unión Europea ha tenido que matizar algunas de sus regulaciones después de las declaraciones de la Casa Blanca apuntando a que hay problemas con la DSA o con la DMA. Y el problema es que la Unión Europea no tiene alternativa de esos ecosistemas. No hay periferia digital en esos términos. ¿Cómo regular ese ambiente o ese ecosistema en términos que no es solo de protección de datos? Estamos hablando de que tú necesitas un desarrollo más holístico de otros puntos de soberanía, ¿no? Esa es una pregunta, una reflexión también con respecto a cómo abordar eso. El problema central de protección de datos en la Unión Europea es que los pagos los procesan Visa y Mastercard. Todo lo demás está complicado. Es lo que están haciendo con la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional. Están bloqueando los pagos de Visa y Mastercard a los integrantes de los tribunales del Tribunal Penal Internacional. Además, porque en la Unión Europea, en verdad, ha habido mucho ruido y pocas nueces. Y las pocas nueces las puso Schrems. Dios. Que fue el único que obtuvo fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Después se ha hablado mucho, pero la verdad es que el problema es el que señalaba primero, ¿no? ¿Dónde está la plata? Más aún cuando la señora von der Leyen apunta. No nos olvidemos que la Unión Europea está controlada por la derecha. En principio, la mayoría parlamentaria europea es de la derecha y la mayoría de los gobiernos europeos son de la derecha. Entonces, tampoco hay instituciones sobre el faro luminoso del mundo. La dirección de la Unión Europea acerca de realizar todos los pagos de manera electrónica progresivamente va en el mismo camino, digamos. Apunta directo a la boca del león. De hecho, los suizos votaron el fin de semana pasado un plebiscito para que el Estado garantice la existencia permanente de dinero en efectivo. Muy bien. Es decir,
Igual Suiza no está dentro de la zona euro, pero por las dudas los suizos son muy... Muy bien. ¿Alguien más pregunta o Javi. Un aporte, nada más, Ok. en línea con lo que se venía Eso. conversando. Se habló de leyes que generan problemáticas de protección de datos personales y de la institucionalidad, la orientación política de esa institucionalidad, etcétera. Parte de ese movimiento lo vamos a ver muy pronto con las leyes de verificación de identidad para poder acceder a las redes sociales y básicamente a cualquier otra aplicación, incluso a nivel sistema operativo, a nivel dispositivo, ¿sí? Se va a prometer que va a ser privado, seguro, que se va a borrar, que se va a usar arquitectura de conocimiento cero y un montón de fantasías que a la hora de ser de implementación práctica, quienes se dedican a la seguridad digital podrán testificar que no es tan fácil armar una arquitectura de conocimiento cero a nivel nacional para manejar identidad digital, básicamente, ¿no? Pero alguien puede pensar en los niños. Claro, es lo que intentó hacer von der Leyen, justamente ahora, ¿no? Alguien quiere pensar en los niños. Y, bueno, en fin, es un tema más a tener en cuenta y fíjense que ahí la sociedad civil está impulsando la implementación de eso. Entonces tenemos también unas contradicciones a la hora del entendimiento, ¿no? De derechos digitales y unos acuerdos para lograr, ¿no? Porque hay que conversar con esos sectores y buscarle... Porque además la exclusión de una clase del acceso a ciertos bienes y servicios implica, muy graciosamente, no identificar a esa clase sino identificar a todos los demás. Claro. Para ver cuál es cuál. Tienen que pasar todos a enrolarse para ver. Tienen que enrolar a todos los que no pertenezcan a la clase, como pasamos de la clase también, pero... y el eterno problema, esta es una cosa, digo, no hay probablemente en el universo gente más neurótica respecto de las salvaguardas de seguridad que quienes trabajamos. Vas a encontrar que una especie de turba medieval con antorchas y horquillas asaltando el castillo. Siempre estamos protestando por algo. El problema es que es un oficio de cazadora.